Vamos a leer la escritura, mis amados hermanos, y lo vamos a hacer en 1 de Samuel capítulo 21. 1 de Samuel capítulo 21, una porción conocida por la mayoría de la iglesia del Señor, porque son esas historias que acompañan al creyente. Habla de cosas muy interesantes. Lo tenemos, hermanos. 1 de Samuel 21, versos 8 y 9 dice de la manera siguiente: y dijo Ahimelech, y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Amén. Ahí dejamos la lectura. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos hoy abrir tu palabra. Señor, necesitamos tu voz, queremos oír lo que tú tienes para nosotros. Y hoy levantamos este clamor a ti para que traigas palabra a nuestros corazones, consuelo, dirección. Señor, trae salvación, vida eterna, que los que no te conocen puedan hoy conocerte. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor, sabiendo que tú vas a hacer mucho más en aquellos que esperan en ti. Señor, a los servidores, a los líderes, a los anfitriones, Señor, ministranos con tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Cristo. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. El tema de este día, hermanos amados, se titula Ninguna como ella. Parece que es una declaración de amor, ¿verdad? Sí, cuando estaba escribiendo el tema, dije yo: este tema se oye como que fuera un retiro de parejas, que hay que convencer a los hermanos, a los hombres, que amen a sus esposas. Sí, ninguna como ella. Y el tema tiene que ver, mis amados hermanos, con esos momentos que todos vivimos, desde donde el Señor nos ayudó, desde donde el Señor nos bendijo, donde recibimos una palabra de aliento. Porque es cierto, la vida nos presenta retos que son difíciles de vencer muchas veces, desde traumas, complejos, fracasos. Y todos de repente aquí, hermanos amados, tenemos o hemos enfrentado ya cosas muy similares. Más de alguno ha vivido momentos de traumáticos, muchas veces en su familia, muchas veces de una forma muy personal, en un accidente. Yo recuerdo el testimonio de una hermana que le mataron a toda su familia, y ella vio cuando los mataban a todos, siendo una niña. Y a ella no la mataron porque uno de los muertos le cayó encima a ella. Y cuando ella me contaba su historia, ella todavía estaba, aunque ya ella es una mujer adulta, me contaba su historia, pero todavía tenía, lloraba, se estremecía, como que si lo estaba viviendo en ese mismo momento. Era una cosa bastante severa. Y cuando uno, hermanos, se enfrenta a momentos de esa índole, verdaderamente uno cuestiona muchas cosas. Y cómo es que alguien puede levantarse de semejante trauma. Cómo es que una persona puede levantarse del polvo. Estoy hablando de lo más bajo, no estoy hablando de que me dolía la cabeza y el Señor me ayudó. Qué bueno que te ayudó. No estoy hablando de que no podía pagar Netflix y gracias a Dios ya pude. ¿Me entiendes? O sea, no estoy hablando de esas aflicciones de esta generación. Estoy hablando de cosas bastante dramáticas que muy pocos quizás han enfrentado. Pero eso no significa que usted y yo
no hayamos tenido nuestra medida de fracasos. No sé cuántos están de acuerdo. Hemos tenido nuestra medida de fracasos, donde pensamos que no nos van a perdonar ya, donde pensamos que ya no nos van a querer, ya no nos van a aceptar. Es que se van a dar cuenta, ya no me van a dar permiso, dicen los jóvenes, ya mi papá, ya me voy a quemar ahí. Todos en algún momento de la vida enfrentamos esos momentos. Y fíjese, hermano, que es bien sabido y es comprobado también que la persona que fracasa una vez y deja de intentarlo se debilita y termina llenándose de temor de intentar nuevas cosas. Eso psicológicamente está comprobado, que la persona que fracasa, si no lo intenta inmediatamente otra y otra vez, si el fracaso, si el trauma toma lugar y no lo intenta otra vez, se debilita y después tiene miedo hasta salir a la calle, tiene miedo de conducir otra vez. De hecho, lo mejor que puede hacer una persona ante un accidente, tuvo un accidente. ¿Cuántos hemos tenido accidentes automovilísticos aquí? Yo he tenido varios. No hay auto que haya tenido que no lo haya chocado. No es cierto, no tanto así, ¿verdad? Pero todos los que hemos vivido un accidente, por muy liviano que haya sido, uno queda un poco tembloroso, hermano. Uno queda un poco nervioso. Y dependiendo qué tan aparatoso haya sido, así uno queda como impactado. Y tal vez no se golpeó mucho. De repente solo fue el dolor del cinturón en el pecho, nada más. Pero uno queda nervioso. Lo mejor que le puede pasar a esa persona es volver a manejar en las siguientes 24 horas. Cuando todavía le tiembla el cuerpo. Ok, el siguiente día vamos, agarra el carro, maneja un poco, porque esa es la única manera que se va a curar de eso que trae. Pero eso también está comprobado. Los que jugamos alguna vez algún deporte, sabemos que siempre en el equipo hay un buen encestador. Pero uno hace la jugada, le pasa la pelota al buen encestador, el buen encestador tira y falla. ¿Y cuál es el consejo del coach? La siguiente jugada es de ese encestador. ¿Por qué? Porque he has to regain, necesita retomar la confianza y necesita intentarlo otra vez. Y cuando esa canasta cae, ya sabemos que está resuelto. Ese tipo va a hacer todas las canastas que le tiremos, todo pase que le hagamos, va a lanzar de 3 puntos, de 2 puntos, va a entrar con confianza, porque lo que se intenta es ganar la confianza otra vez para ganar el partido. No sé si ya me va entendiendo por dónde va este asunto. Entonces la fe, mis amados, la fe, como en toda otra experiencia de la vida, también experimentamos momentos muy bajos. Es más, ni siquiera es el piso, es el sótano. Momentos terribles los enfrentó el profeta Elías, los enfrentó Pedro. Bueno, todos los hombres de Dios enfrentaron esos momentos muy bajos. Porque en la fe, como en toda experiencia de la vida, esto se experimenta. Ahora, aquí viene algo interesante, y es que aquello que hacemos con cada experiencia decide si hoy nos levantamos o fracasamos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros cuando nos sentimos derrotados hace 5 años? ¿Qué pasó cuando te traicionaron hace 7 años? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste en ese tiempo? ¿Cómo fue que te recuperaste? Si es que te recuperaste. Porque el que no se recupera queda resentido, queda odiando, queda miedoso, porque no recuerda. Y si recuerda, no, hermano, mire, yo cuando me fallaron, yo lo que me hice, me fui a bailar todos los fines de semana, porque un clavo saca otro clavo. ¿Cuántos han oído esa? Esas son las personas que son las que se van tropezando con la misma piedra una y otra vez, porque ellos no saben cómo enfrentar esa clase de situaciones.
Y entonces en la fe, hermanos, se enfrenta también esto. Y cuando alguien se deprime, y cuando alguien está en el sótano de sus emociones y está verdaderamente derrotado, y no es que se piense derrotado, está derrotado cuando está ahí. Pero como hace 5 años también estuvo en otra condición, aquello que experimentó, cómo es que salió adelante aquella vez, va a determinar si esta vez se va a levantar. Eso va a determinar si en esta ocasión usted va a vencer. Esto es lo que va a determinar si esta vez usted va a levantar su cabeza. La porción de hoy nos habla del momento cuando Saúl determina matar a David. David era un joven y Saúl se le mete entre ceja y ceja que David le va a quitar el trono, y él dice: no, este lo tengo que matar. Es una amenaza para el reinado. Pero se da cuenta la hija de Saúl, Mical, se da cuenta que van a matar a David, y ella se le adelanta y le llega a decir a David: David, esta noche te vienen a matar. Y ella le ayuda a escapar. David se escapa en la noche y sale huyendo. Claro, cuando ya llegaron los hombres que fueron enviados por el rey a matar a David, pues ya no lo encontraron. Y entonces el rey puso un ejército entero a perseguir a David. David sale huyendo y llega donde un sacerdote. Llega a un lugar y habla con el sacerdote. Y le dice: ¿y qué vienes haciendo? David no le dice: me viene siguiendo Saúl. No le dice nada de eso. David le dice: mira, yo lo que sucede es que el rey me ha enviado a hacer una tarea que no le puedo contar a nadie, porque él me pidió que no se la contase a nadie. Pero no he comido, le dice. ¿Será que me das algo de comer? Le da de comer. Pero aquí sucede otra cosa, y es que David le dice a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote, ahí usted leyó, el sacerdote le dice: mira, lo que tengo es la espada de Goliat, no tengo ninguna otra. Lo que tengo es la espada de Goliat. Y entonces para David, cuando escuchó aquellas palabras, David le dice: no hay ninguna se parece a ella, ninguna como esa espada. Y ahora aquí es donde comenzamos a ver este fenómeno del creyente que está en el sótano, que está huyendo por su vida, que está queriendo salir adelante. David está huyendo por su vida y está en desventaja abismal. Es decir, es un hombre contra cientos de soldados. ¿Ok? Uno contra cientos de soldados. Uno contra es el enemigo del Estado en ese momento. David es el enemigo del Estado. Lo persigue Saúl con todo un ejército para matarlo. Y es una posición, ya era para darse por muerto. Pero aquí es donde sucede un milagro, de donde aprendemos todos los creyentes en el siglo XXI. Y es que esta no era la primera vez que David se encontraba en dificultades, mis amados. Esta no era la primera vez que David se encontraba en amenaza de muerte. No era la primera vez que él sentía que era el último día, era la última noche que dormía. Que no era la primera vez y no iba a ser la última tampoco. Pero David había enfrentado antes a un gigante. Había enfrentado a un gigante que era guerrero. El mismo Saúl le dijo: ¿cómo vas a ir a pelear contra un gigante? Ese hombre es guerrero desde su juventud. Tú no has tenido una formación militar y te vas a ir a enfrentar con él. Se recuerda que Saúl le da hasta la ropa para ir y pelear contra el gigante. Le da una ropa adecuada. Pero David le dice: yo no puedo con esa ropa. Yo lo que quiero es unas piedritas, unas piedrecitas y mi onda, y con eso basta. Al punto que el mismo gigante se burló de él. Le dijo: ¿acaso soy perro para que vengas con piedras y palos? Y David, hermano, ya había experimentado la angustia, ya había experimentado la ansiedad, ya había experimentado muchas veces ese sótano tan oscuro donde nos encontramos cuando nos sentimos fracasados o estamos fracasados. Y entonces él le recuerda
algo al rey, y es que David había enfrentado ya a un gigante en esta ocasión, pero también antes del gigante había enfrentado leones. Se había agarrado con leones y los había vencido. Yo no sé qué susto se llevó la primera vez que un león lo atacó o le atacó su rebaño. Y antes del león había vencido osos. No, ya cuando alguien se agarra a trancazos con un oso, yo no sé qué piensa usted, pero yo hasta en las películas les tengo miedo. Sí, pesan, no pesan 80 libras, pues, o sea, 400 libras, 500 libras. Un golpe de un oso mata a cualquiera. Y ya David había estado peleando contra osos. O sea que él ya había contado sus horas. Ya había llegado un momento de decir: hasta aquí llegó la historia de David. Y aquí es donde, hermanos amados, sucede un milagro de las experiencias que vas teniendo de la mano de Dios. Porque tus memorias pueden ser tus victorias. Cuando te recuerdas cómo el Señor te ayudó en aquella situación, entonces puedes decir: hoy estoy en el sótano otra vez, pero yo recuerdo cómo el Señor me sacó adelante. Dáselo fuerte al Señor. De eso captura esta porción. En esta porción lo que encontramos es a un hombre que está recordando la victoria que tuvo contra un gigante, y ahora está enfrentando al rey y a un ejército. Y él dice: se parece, es muy parecida a la ansiedad que sentía cuando enfrenté al oso, cuando enfrenté al gigante, cuando enfrenté a un león. Se siente lo mismo, se siente ese vacío, que se le ve el hambre, que el estómago se le hace pequeñito a uno, que se le ve el sueño, que no siente, siente que está como en la profundidad y nada, o sea, nadar y nunca sale a flote, y que el oxígeno ya no está ahí, y siente que ese es el último día. Y en ese momento empieza a recordar David, empieza a decir: yo ya he sentido así, yo ya he estado así, yo ya he llorado así, yo ya he sufrido así. ¿Qué hice cuando sufrí así? Ya sé lo que hice. Y es que yo no sé si usted me está entendiendo. Es que fíjese que yo no sé qué usted hizo la última vez que se sintió solo o sola. No sé qué hizo la última vez que lo abandonaron. ¿Cómo enfrentó la calumnia la última vez? ¿Cómo enfrentaste la última vez que alguien dijo algo malo de ti y estabas a punto de perder el empleo? ¿Qué hiciste? ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Qué respuesta le diste al abandono o traición de una persona importante en tu vida? ¿Cómo has reaccionado anteriormente? ¿Cuáles son los recuerdos que tienes de tus crisis más profundas? Porque ahí, en esos recuerdos, si en esos recuerdos te afianzaste de la palabra de Dios, entonces sabrás cómo hacerle hoy. Entonces vas a saber cómo hacerle mañana. Entonces vas a salir adelante, las que sean. Cuando estás en aprietos, necesitas espada. ¿Oyó lo que dije? Es que cuando estás en aprietos necesitas espada. En la Biblia, la espada es una representación de la palabra de Dios. ¿Cuántos sabían eso? En la Biblia, la espada es una figura de la palabra de Dios, que es espada de dos filos. Que es, en Efesios 6:17, el apóstol Pablo dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué hiciste la última vez que te traicionaron? Comenzaste a leer la palabra para no dejarte amargar la vida. Encontraste en la Biblia la respuesta. Te llenaste de promesas de Dios. Porque si hiciste eso aquella vez, esta otra vez vas a vencer, vas a vencer. Esta otra vez te vas a levantar. Aleluya. ¿Cómo manejamos? ¿Verdad? Cuando estás en aprietos, lo que necesitas es una espada o la espada. Eso es lo que vemos en el verso 8. Fíjese lo que le pregunta David al sacerdote: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Ahora, la pregunta puede ser obvia para un guerrero, pero realmente no tiene razón de ser, porque está enfrentando a un ejército.
Eso es como que usted le diga a alguien que viene con misiles, que viene con armas nucleares, y usted viene y le dice: pues aquí tengo un cuchillo. O sea, es outnumbered, no está relacionado. Es que el problema para David no era el ejército numeroso que le perseguía. El problema para David no era toda la nación que lo iba a perseguir. No, el problema que él veía es que no tenía espada, es que no tenía la palabra de Dios, es que en ese momento no tenía todavía una revelación de Dios, no tenía algo. Sí, porque ¿y qué hago yo con una espada contra 500 soldados? Se me vienen todos de un tiro, no voy a poder. O sea, aquí lo que estamos viendo es que David lo que necesitaba era la espada. ¡Qué locura! David dice: viene un ejército que no puedo vencer, pero si solo tuviera la palabra de Dios, si solo tuviera una profecía, si solo tuviera algo que Dios me haya dado, si solo tuviera algo en mi vida, yo sé que puedo vencer. Aleluya. No sé cuántos están entendiendo esto, mis amados. Cuando no tienes una porción de la Biblia para responder a tu dolor, urge tomar la espada, urge comenzar a estudiar, urge meterte de lleno en la palabra de Dios y estudiarla de verdad. Porque David decía: viene un ejército, lo que yo necesito es la espada. No me siento que me hundo, pero lo que necesito, decía él, es una espada. El detalle es que, hermanos amados, las experiencias pasadas definen tu victoria de hoy. Todas las experiencias que has vivido definen la victoria de hoy. Fíjense lo que le dice el sacerdote, el verso 9. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y ahí es donde está la respuesta de David. Y David dijo: ninguna como ella, dámela. Ninguna como ella. Ahora, vea las palabras de David. Cuando él dice ninguna como ella, él no se está refiriendo a la espada, sino a la memoria. Él no se está refiriéndole, porque la espada realmente estaba muy grandotototota para David. O sea, primero, con una espada no le voy a hacer frente a un ejército. Y ahora me están dando una espada que necesito las dos manos para blandearla, para pelear con ella. O sea, no es de mucha ayuda, ¿verdad? Es más, esa espada era más una carga. Es que la Biblia a veces parece una carga. A veces cuando te reprende parece una carga, pero te da victorias grandes. A veces puede parecer algo muy pesado. Y entonces dice: allí lo que tengo es esa espada. Y entonces David no se refiere a la espada como algo que lo va a defender en sí. No es la herramienta, porque aquí no se trata de traer la Biblia debajo del brazo las 24 horas. O sea, no es en sí, porque hay hermanos que entre más grande está la Biblia se sienten más protegidos. Pero no es tanto eso, sino más bien lo que representa. Y para David lo que representaba aquella espada, porque las experiencias pasadas definen tu victoria de hoy. Si en el pasado venciste porque pusiste tu esperanza en una palabra que leíste y eso te dio ánimo y fue tu oxígeno, entonces hoy vas a encontrar consuelo en la palabra del Señor. Mira, hermanos, cuando la Biblia te ha acompañado en tus más grandes batallas, siempre te levantarás de nuevo. Siempre. Cuando ya tienes versos favoritos, la victoria es tuya, porque ya tienes palabra para ti. Yo recuerdo a aquel hermano que él se convirtió al Señor, pero él había tenido una vida un poco, una mala vida. Y tenía enemigos. Y tenía enemigos que lo buscaban pues para matarlo. No enemigos así de que le tuitean algo. No, estoy hablando de gente mala.
Y bueno, este hermano se metió en un lío porque más por unos primos de él que por él mismo. Estos primos les habían matado a alguien y ellos visitaron a los asesinos de su familiar y fueron y tomaron venganza. El detalle es que lo asociaron con este hermano y él tuvo que involucrarse en alguna manera. El detalle es que cuando él se entrega a Cristo, lo primero que él dejó fue su revólver y dijo: voy a confiar en la palabra de Dios. Y un día que él regresaba de un servicio, tenía que pasar caminando un tramo, y como ya sabían dónde él vivía, lo estaban esperando. Habían varios hombres ahí que estaban esperándolo con revólver en mano, y lo estaban esperando no para felicitarlo porque se había hecho creyente. El detalle es que cuando él comenzó, él reconoció y él supo que ese era su último día. Y entonces, 2 semanas antes, él había estado aprendiendo, era recién convertido, aprendiéndose de memoria el Salmo 91. Y eso era todo lo que él se sabía. Porque un hermano le dijo: mire, hermano fulano, aprendas esto de Salmo de memoria. Él nunca se imaginó lo que representaría para él. Y entonces, como eso es lo único que se sabía él, se lo había aprendido de memoria 2 semanas antes, él lo empezó a recitar en forma de oración. Empezó a recitarlo, el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré al Señor: esperanza mío, castillo mío, en quien confiaré. Y él va recitando el Salmo 91. La cosa es que dice el hermano, y no va a creer que se me acabó antes de llegar, dice. Sí, porque antes de llegar donde estaban los que lo iban a matar, se le acabó el sol. Y ya no hallaba qué hacer, y dijo él: voy a empezar otra vez. El asunto es que pasó y no le dijeron nada. Y solo oyó que dijo uno: si no fueras con esos 2, este hubiera sido tu último día. Los tipos vieron que él iba acompañado, pero él no iba acompañado de nadie. Hermanos, esa experiencia para este hermano recién convertido representó lo que David está hablando aquí: ninguna como ella. Es que yo recuerdo cuando ya la Biblia me salvó la vida una vez. Es que yo recuerdo lo que la palabra ha hecho en mi vida. Déselo fuerte, más fuerte, alabe al Señor. Sí, ya cuando te identificas con las historias que hay en el libro santo de Dios, eres más que vencedor. Fíjense que en el capítulo 4 de 2 Timoteo, del verso 9 al 18, Pablo está despidiéndose. Él está a punto de ser martirizado. Lo van a matar. Él es un anciano. Y desde el verso 9 le pide a Timoteo que venga a verle pronto. Le dice: procura venir a verme pronto, porque Demas me ha desamparado, sufre el abandono. En su peor momento, diga conmigo: el peor momento. Es que en el peor momento la gente te deja. Y a Pablo en el momento más crítico lo abandonaron todos. Gente que él había evangelizado, gente que él había forjado, gente que él había sustentado, lo abandonaron todos. Dice: Demas me ha abandonado, me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. En el verso 16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor, dice Pablo, estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Pero vea lo que Pablo le dice en el verso 12 a Timoteo. Le dice: a ti
a Tíquico lo envía a Éfeso. En el verso 13 dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Los pergaminos, la escritura. Pablo le dice: mira, yo ya estoy para ser sacrificado, todos me han abandonado, en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, y ahorita lo que me urge a mí es que me traigas los pergaminos. No le dice: mira, ¿por qué no te traes al hermano fulano? Y que venga la fulana también, y dile que venga fulano. No, a mí lo que me urge son los pergaminos. Yo lo que quiero en mi lecho de muerte son los pergaminos. Yo lo que quiero es la palabra de Dios. Yo lo que quiero es algo que me diga, que me consuele, que me hable Dios por medio de la escritura. Así es como estos hombres, es que para Pablo ya la palabra de Dios una y otra y otra y otra vez ya le había librado muchas veces, le había consolado muchas veces. El apóstol había sostenido todo su apostolado en la palabra revelada de parte de Dios. Es tiempo que los creyentes no volvamos a la palabra de Dios. Es tiempo que no dependamos de lo que dice uno o el otro, sino lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Es tiempo que dejemos de confiar en brazo humano y la palabra de Dios sea la que nos consuele. Es tiempo de confiar solamente en lo que Dios nos dijo en nuestro lugar secreto. Es tiempo que nos volvamos a eso y que dejemos de estar hablando y ¿dónde está el amor de los hermanos? Esos se hablan así, esos nunca han leído la Biblia, hermano. Porque aquel que ya fue consolado con la Biblia no necesita a nadie más. Los pergaminos quiero, los pergaminos quiero. Nada como ella, ninguna como ella, dijo David. Ninguna como ella. Sí, porque si yo hubiera ido ahí huyendo, de repente que hubiera dicho: mira, y no conoces a alguien que me venga a ayudar, ¿será que llamas a fulano, sutano, mengano, a todos que me vengan a ayudar porque me vienen siguiendo? Y llámale al supervisor, llámale a fulano, y que me ayuden todos, que vengan. Y él dice: no, lo que quiero es una espada. Lo que quiero es tener el recuerdo de cómo la palabra de Dios libra de angustia al que clama. Una hermana que estaba teniendo unos episodios bastante difíciles en su vida, me llamó un día y me dice: fíjese, hermano, que yo a veces no puedo ni dormir y yo quisiera deshacerme de estos pensamientos, y yo ya oré, he estado ayunando y estos pensamientos no se van, y estos pensamientos no me dejan. Y entonces le digo: mira, hermana, fíjense que para eso que usted me está explicando, la oración es importante. La oración es importante, pero lo que usted necesita es palabra. Es que muchos oramos tanto y Dios quiere respondernos y decimos: Señor, ya oré mucho, pero no me responde. Pues no lee la palabra. Uy, ya me metí en problemas, se le fue el gozo. Usted ya no aplaudió, ya no dijo gloria a Dios, ya no dijo nada. Sí, oramos mucho. Ahora yo le digo algo: ¿cómo se imagina usted que el Señor va a responder las oraciones suyas? Usted puede pasar de rodillas las 24 horas, pero si no abre la Biblia, Dios no le puede hablar. Ay, ya están despertando, ya van ahí, ya van agarrando. Usted se puede morir de hambre ayunando: Señor, quítame esto, pero tiene que abrir la Biblia. Porque cuando usted ora, habla con Dios, y cuando abre la Biblia, Dios le habla a usted. Dios le habla a usted, Dios le manda palabra. El asunto es que le dije: va a hacer esto. Ya le di una receta de qué leer. Y entonces ella comenzó a hacer eso. Y algo que no había superado casi por un año, lo superó en 2 semanas. En 2 semanas esa mujer estaba feliz porque había vencido todos un montón de pensamientos que se le venían. Y de paso el esposo también, fíjese por qué. Pues el esposo también andaba desesperado porque la esposa estaba mal.
Yo creo que ha llegado el momento donde solo sobrevivirán los que comen Biblia, los que comen palabra, los que aman la palabra de Dios, los que se llenan de la palabra de Dios. Para David eso era. Yo lo que quiero es la espada. Y aquí está la de el gigante Goliat que tú venciste allá en el monte de Ela, perdón. Le dice: ninguna como ella. Ese recuerdo va a ser suficiente para vencer mi crisis actual. Son los que coman palabra de Dios. Ezequiel 2:8 al 10 nos dice lo siguiente: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí, mire lo que le iba a dar el Señor a Ezequiel. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Estaba la palabra de Dios. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y el Señor le dice: quiero que comas palabra, Ezequiel. Vas a salir adelante como profeta si comes palabra, si la palabra de Dios se vuelve parte de tu vida. Yo termino, mis amados hermanos. Quizás tú digas: me difaman. Yo le digo: sí, pero ya tiene la palabra en su vida todos los días y el Señor le va a dar la victoria. Estoy enfermo, pero las escrituras me alientan todo el tiempo. Se olvidaron de mí, pero tengo la espada, y ninguna como ella. No se compara con nada. Un rey estaba a punto de morir, y le dijo a uno de sus criados, cuando él sentía que ya estaba a punto de morir, le dice: tráeme el libro. Y el criado le dice: ¿cuál? Y el rey voltea y le dice: ¿qué otro libro crees que voy a necesitar hoy que muero? El hombre entendió que lo que necesitaba traerle al rey era la Biblia. La Biblia. ¿Qué otro libro? ¿Qué otro libro? Es que no hay ninguna como ella. Tus victorias, esas experiencias que has tenido, los momentos críticos, y Dios te consoló con su palabra, ninguna como ella. Cristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. El Señor es el verbo hecho carne, es la palabra revelada. Y entre más experiencias tienes con la palabra revelada, más victoria tendrás en tu vida cotidiana. Más victoria tendrás en tu vida cotidiana. Cuando David escucha y le dice: mira, ahí está una espada, esta del gigante que tú venciste, y aquel hombre dice: ninguna como ella. Ninguna como ella. Y yo le puedo decir a usted, por testimonio personal, ningún libro como el libro de Dios. Ninguno. Tú no sabes cuándo vas a necesitar las ideas de este libro para vencer la depresión. Así que mejor come este libro todos los días. No sabemos cuándo vamos a necesitar la Biblia para vencer el rencor, la soledad, la venganza, el odio, el rechazo, todo sentimiento que te abruma. Usted no sabe cuándo va a necesitar. Así que comencemos hoy a decirle: Señor, yo quiero comer de tu palabra. Yo quiero un plan de lectura. Yo quiero estudiar la Biblia. Yo quiero comenzar ya. Yo no quiero estar en el momento de crisis para empezar a decir: ay, Dios mío, porque cuando uno está en crisis ni encuentra los versos, hermano. ¿Cuántos saben que es cierto lo que estoy diciendo? Y uno quisiera rápido hallarlo. Hasta llama: mire, ¿y dónde está aquella porción? Hoy está fácil porque está Google. El hermano Google. Pero cuando uno está en crisis, no encuentra lo que uno anda buscando a veces. Pero aquel que ha guardado su palabra, el que guarda mi palabra. Mire, hermano, en momentos de crisis empiezan a brotar. Y usted empieza a decir: no, voy a estar bien. Es que el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, bástate mi gracia. El Señor me ha dicho que su gracia es suficiente. Necesitamos volver a amar
la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Digámosle: Señor, gracias. Gracias por este momento que nos has dado. Gracias, Cristo, porque nos enamoras de ti, nos enamoras de tu palabra, nos enamoras de este libro que no hay ninguno como él. Esta espada no hay ninguna como ella. No hay comparación ninguna como ella. Tu palabra, ella me consuela. Vamos, dígale al Señor: ella me consuela. Tu palabra me corrige, me dirige. Tu palabra me alienta. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. En guardarla hay gran bendición. En guardar tu palabra, Señor, hay aliento. En guardar tu palabra hay respuestas para la vida cotidiana. Así como estamos con los ojos cerrados, el rostro inclinado, yo quiero saber si hay personas que todavía no conocen a Jesús, el Verbo hecho carne, y que hoy necesitan, saben que no tienen las respuestas para la vida, porque falta la revelación del Hijo de Dios. ¿Habrá alguien aquí en medio nuestro que necesite recibir a Cristo? Vamos a orar por usted. Salga de su silla, póngase de pie, salga de su silla. El Señor le ha hablado a usted. Quizás hay personas que no tienen esto. Hay personas que no tienen relación con Dios. Dios bendiga a esta dama que está viniendo. ¿Quién más? ¿Quién más se va a poner de pie y va a decir: yo no tengo respuestas? Yo no tengo respuestas. Yo necesito la palabra. Yo necesito a Cristo en mi vida. ¿Habrá alguien que necesite? Venga, póngase de pie. Vamos a orar por usted. Reciba al Señor en su corazón. Ahí comienza la experiencia con la palabra de Dios. Ahí comienza la experiencia de victoria. ¿Por qué no vienes al Señor? Él te está llamando. Yo no te puedo decir cómo vas a enfrentar la vida más adelante. Y es que las crisis o se vencen con la verdad de Dios, o terminarás apoyándote en cosas que destruyen al hombre, al ser humano. Porque el que no se apoya en la palabra va a terminar apoyándose en sus amigos, en un vicio. Va a terminar apoyándose en la venganza, y eso le va a complicar toda la vida. Se va a terminar apoyando en personas que luego se van a burlar. Se va a terminar apoyando en lo que no debería apoyarse. Mejor apóyate hoy en la verdad de Dios. ¿Por qué no vienes? Cristo te está llamando. El Señor te llama. Ven, no te detengas. No te sigas apoyando en tu propia prudencia. Dale tu vida a Cristo. Vamos a orar por ti. El Señor te está llamando. Voy a terminar este llamado. Voy a preguntar por última vez: si alguien quisiera hoy venir a Cristo o reconciliarse con el Señor, hoy puede venir. Dele su vida. Dele su vida al Señor. Hay un caballero que está viniendo. Excelente. Estoy terminando, pero mientras pasa el joven que está viniendo, quisiera usted también unirse y decir: yo también. Quizás te sientes desprotegido. Sabes que si una depresión llegara, si una traición llegara, si una dificultad emocional llegara, te hundes. Mejor ven al Señor. El Señor te está llamando, porque no tienes nada. Y tú puedes quizás suplantar la palabra de Dios con estupefacientes. Quizás pudieras suplantar la palabra de Dios con el baile. Puedes querer salir a divertirte, pero eso solo son paliativos. Eso no transforman, eso no te cambia. Mejor ven a Cristo hoy y comienza una vida nueva, una vida de esperanza. Bueno, voy a terminar entonces. Vamos a orar por estas vidas aquí al frente. Póngase de pie y oremos todos. Gracias, Señor, por tu palabra. Mi hermano, dile: gracias, Señor, por tu palabra. Me has hablado y quiero enamorarme más de tu verdad. Y quiero, Señor, que tu palabra sea
mi meditación en la mañana y mi meditación en la noche. Quiero que me hables día a día. Gracias por estas vidas aquí al frente. Perdónales. Y de ahora en adelante, Señor, ellos puedan apoyarse en tu palabra. Y que en tu palabra encuentren solaz, tranquilidad, paz, bendición, dirección, corrección. Y que cada reto que la vida les presente puedan vencerlos, de tal manera que puedan glorificar tu nombre y un día decir, como dijo David tu siervo, ninguna como ella. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor.